multiplicabitur eius imperium. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en esta catequesis de la Divina Misericordia vamos viendo la vida de Santa Faustina, a la luz de su diario espiritual, las biografías que se han escrito en torno a ella, las cartas, las correspondencias que ella enviaba o recibía a lo largo de su vida, y así vamos descubriendo más sobre la vida de la santa, sus pensamientos, cómo Dios iba moldeando su corazón y todos los tesoros de la Divina Misericordia. Hoy vamos a leer y comentar dos numerales, numeral 1009 y numeral 1013. Estos numerales están entre los primeros del tercer cuaderno del diario espiritual de Sor Faustina. El diario espiritual, si bien nosotros tenemos un solo libro, sin embargo está compuesto por 6 cuadernos. Entonces, está comenzando el tercer cuaderno, numeral 1009. Ella escribe este numeral estando internada, recuerdo siempre. Estaba en Cracovia, en un hospital especializado en temas de salud, de respiración, porque la tuberculosis le había aparecido con fuerza, variaba, trataban de hacer un tratamiento para contenerla. En definitiva, Sor Faustina terminaría partiendo a la casa del Padre debido a esta enfermedad, pero fue también motivo de santificación de Sor Faustina y con el cual Dios iba moldeando el alma de ella. Así internada en una habitación aislada, en el pabellón de hombres, en el hospital de Pratnik, Sor Faustina escribe en el numeral 1009. Hoy pedí al Señor Jesús que pueda ver a cierta persona, y esto sería para mí una señal de que el Señor la llama a este convento. Acabo un paréntesis, porque acá en el diario hacen un corchete. Al lado de la frase, una señal de que el Señor la llama a este convento, ponen en la edición de este diario que ha de fundarse, ¿no? Porque Santa Faustina se está refiriendo al convento que ella tiene como misión fundar. Sigo leyendo el numeral. Y estuve con ella y comprendí que aquella querida alma tiene la vocación. Y pedí al Señor que Él mismo se digne formar su alma. He hablado con ella de la vocación muchas veces, y lo demás lo hará el Señor. Comentemos brevemente, porque Sor Faustina se está refiriendo a esta congregación que ella se sentía llamada a fundar, que ella estaba a punto de dejar el convento, tenía que pedir dispensa a la Santa Sede de los votos perpetuos que ya había hecho, era un drama, y además un dolor para ella porque amaba a su congregación, pero más amaba cumplir la voluntad de Dios, y se sentía llamada a hacerla, pero cuando lo iba a hacer, sus superiores no se ponían de acuerdo en darle permiso, por lo tanto ella obedecía y no salía de la congregación, y además su salud empeoraba y por lo tanto debió internarse en este hospital. Sin embargo, se sentía llamada a esta congregación. Acá le toca en esta particularidad atender a una señorita que parecía tenía vocación religiosa, y sobre todo Sor Faustina también esa ilusión de que esta señorita sería llamada al convento que se debía fundar. Fíjense la humildad de Sor Faustina. Nunca dice que yo debía fundar, dice que se debe fundar. Entre el padre Sopoćko y ella hay un intercambio epistolar en el cual se barajan distintas posibilidades de que ella deje el convento y funde, o de que el padre Sopoćko, con la autorización del arzobispo de Vilna, él funda una congregación, y una vez fundada, Sor Faustina deja la suya e ingresa. Sin embargo, el arzobispo de Vilna nunca dio la autorización, y no se fundó esta congregación, no la fundó Santa Faustina, no se fundó en tiempo de Santa Faustina. Vamos a ver cuándo se fundó, porque sí hubo una congregación que se fundó, porque incluso Sor Faustina en la primera parte de este diario espiritual, ella escribe una regla religiosa con mucha profundidad, pero también simpleza, en el sentido que no es una regla canónica, pero sí llena de espíritu. Y aquí Sor Faustina habla de una vocación, ¿no? Como
hay almas llamadas a consagrarse a Dios, que son don de Dios y que hay un don de Dios a la llamada que llama a consagrarse, y hay también una tarea, una respuesta, es decir, un deber de formarse, una formación, ¿no? Son dos cosas que se deben completar, dos cosas que es inútil hacer formación religiosa si no hay una llamada de Dios, y también a la llamada de Dios se puede responder con pésima, mala, nula o excelente formación en la vocación, en lo que es la espiritualidad, en lo que es la teología y toda la formación que brinda la Iglesia. Así Sor Faustina sabe que esta persona debía formarse y le pedía al Señor que Él la forme, que Él sea director espiritual de Estado. Y ahora quiero leer el numeral 1013 porque tiene que ver con esto. Numeral 1013. Mientras rezaba hoy, se adueñó de mi alma un deseo tan grande de ponerme a la obra que no logré frenar ese entusiasmo. Cuando Sor Faustina dice de ponerme a la obra, no está queriendo decir que se va a poner de albañil a construir una obra, ¿no? Acá, en todo el diario espiritual, cuando Sor Faustina se refiere a la obra, se refiere a la obra de la Divina Misericordia. Se refiere en concreto a que haya una congregación dedicada al culto de la misericordia de Dios. Recordemos que el diario espiritual Sor Faustina lo escribe desde 1934 hasta 1938, unos meses antes de morir. Incluso había empezado a escribir el diario en 1933, pero quemó la primera parte del diario espiritual, confundida por una falsa aparición de un ángel, que era el demonio, que la tentó y ella cayó y quemó su diario espiritual. El director espiritual, Padre Sopoćko, le dijo como penitencia debía reescribirlo. Por eso comenzó nuevamente en 1934. Y allí va a empezar a llamar a toda esta obra de la misericordia la obra. Continúo leyendo el diario espiritual. Oh, con qué ardor deseo que las almas de esta congregación se presenten delante del trono de Dios e impetren continuamente la divina misericordia. Impetren viene de impetrar, que significa suplicar. Que se presenten delante del trono de Dios e impetren continuamente la divina misericordia por el mundo entero, adorando y alabando esta inconcebible misericordia de Dios. Una fuerza misteriosa me impulsa a la acción. Bueno, Sor Faustina vivía de esos, entre los impulsos que la llevaban a la acción, sobre todo cuando ella estaba un poquito mejor de salud. Sin embargo, las recaídas de su salud que le impedían moverse de la cama, siquiera para ir a la capilla del hospital. Así en esa tensión entre semejante vocación de fundar o hacer fundar una congregación dedicada a suplicar misericordia por ellos y por el mundo entero, bueno, Sor Faustina, sin embargo, debía completamente y siempre renunciar a ese impulso divino debido a la realidad de su salud. Así, entre ese tira y afloje, iba Dios forjando un alma dócil, un corazón libre y enamorado de la voluntad de Dios. Que sea que lo llame a actuar, o sea que le llame a estar enferma, en todo buscaba la voluntad de Dios y darle gloria a Dios, en la salud y en la enfermedad. Y así Santa Faustina, en medio de ese entusiasmo de ponerse a la obra y en medio de su débil salud, va el Señor edificando una obra maravillosa de la misericordia de Dios, que si uno se pregunta, y muchos preguntan, ¿no? ¿Qué pasó con esta congregación? Que debía fundar, que la regla está escrita. Bueno, la congregación sí se fundó, pero no la fundó Santa Faustina. Sí la fundó el Padre Sopoćko muchos años después de la muerte de Sor Faustina. Una congregación que se funda y está en Vilna, se funda en Vilna, con la ausencia del Padre Sopoćko. El Padre Sopoćko no estaba porque había sido, de alguna manera, era perseguido por el comunismo, entonces estaba como exiliado al norte de Polonia, en la diócesis de Białystok. Sin embargo, se fundan unas cuantas hermanas hasta el día de hoy, esta congregación que está presente en Vilna, que está presente en Białystok, que continúa de alguna manera toda la obra, los escritos del pensamiento, atiende a algunos santuarios entre Vilna y Białystok de la Divina Misericordia,
Las Hermanas de Jesús Misericordioso se llaman, que es una congregación distinta a la congregación a la que pertenecía Sor Faustina. Sin embargo, uno tiene la idea de pensar que tal vez esa congregación que pedía el Señor estaría extendida tal vez por todo el mundo y sería la encargada de difundir la Divina Misericordia. Sin embargo, bueno, las hermanas no son muchas y ellas atienden el santuario, atienden en distintos lugares y de alguna manera su tarea es reducida, heroica, hermosa, maravillosa, pero reducida, sobre todo en esa parte del norte de Europa. Ahora más bien, el misterio del pedido de una congregación que el Señor le hace a Sor Faustina puede entenderse como un carisma en la Iglesia que mueva a consagrados y a laicos a dar culto a la misericordia de Dios. De hecho, hay otras fundaciones de la Divina Misericordia en distintas partes del mundo, motivados por esta regla, motivados por este espíritu de vivir pidiendo misericordia para ellos mismos y para el mundo entero. Pero además de inspirar congregaciones nuevas, también renueva congregaciones, en el sentido de congregaciones que encuentran en este tesoro de la Divina Misericordia una fuerza espiritual muy grande y se dedican a ella. Y también laicos, grupos de laicos, movimientos de laicales, familias o personas o consagrados que de modo individual entregan su vida al culto a la misericordia de Dios. Esto es más bien un modo de interpretar este pedido del Señor de una congregación que abarque a todo el mundo, ¿no? Es un espíritu, un carisma que atiende a las realidades universales de la Iglesia y se adecua a ellas, porque en el cielo solamente entran aquellos que adoran la misericordia de Dios. Nuestra salvación es gracias a la misericordia de Dios. Entonces, en esta vida hay que descubrir, confiar en la misericordia de Dios. De esto se trata, es la fe misma. No es un carisma, como podemos decir, franciscanos, dominicos, que viven la pobreza, la verdad. Se trata de la esencia misma del Evangelio, redescubrir el Evangelio. Por eso es que puede iluminar la vida de todo fiel, de todo laico, de todo consagrado e inspirar nuevas congregaciones. Ese es en fondo lo que a mi pensar está el don que el Señor da con este carisma que le da a Sor Faustina de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les recuerdo darle me gusta a este video si les gusta lo que hacemos para difundir la Divina Misericordia. Cuantos más me gusta hay, no importa la cantidad de me gusta, sino que la computadora entiende, la red social entiende que hay muchas personas que les gusta y lo comparte a otras personas. Muchos han conocido al mundo porque ustedes han dado me gusta, entonces se les ha presentado estos videos a otras personas y así se va conociendo lo que hacemos por la Divina Misericordia. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de San Juan Pablo II, reliquia de sangre en tela del Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Multiplica